De regreso con todas ustedes y un placer recibir a nuestra próxima invitada, a quien entre ellas la doctora María Sosa, es ginecóloga y atención mujeres, porque vamos a aprender muchísimo con este tema tan interesante que nos trae la doctora y es sobre la endometriosis. Bienvenida, doctora. Gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí. La endometriosis, ¿cómo la podemos definir? Ok, la endometriosis se puede definir como una enfermedad crónica benigna, el cual va a afectar principalmente a la población joven, la población de la edad fértil, principalmente adolescentes también. También se puede definir la endometriosis como el tejido endometrial que está fuera del lugar del útero, que se va a implantarse en otro lugar. Esta es una enfermedad que es muy común y es muy poco conocida. Pero se habla en muchas ocasiones, o existe el temor de que las mujeres que sufren de endometriosis, pues se les dificulta la fertilidad. ¿Es eso cierto? Claro, muy cierto. Esa es la parte, casi siempre cuando se hace el diagnóstico, lamentablemente, es cuando se está investigando un problema de infertilidad. Y ahí donde es bueno el tema traerlo, porque es donde tenemos que hablar y hacer conocer a la población de que es más frecuente de lo que la persona piensa para evitar esos problemas de infertilidad. ¿Hay algún hábito o mal hábito que llevamos las mujeres, sobre todo en esta etapa de fertilidad, que pueda provocarla? Va de la mano, no. La infertilidad no va a ocasionar la endometriosis. O sea, la endometriosis es quien te lleva a la infertilidad. Y no hay mal hábito. Ajá, ¿algún hábito que tengamos nosotras las mujeres que pueda...? O sea, no lo provocamos con nada, sino que es algo que se produce sin que podamos hacer nada al respecto. Exactamente, se produce porque la enfermedad trae consecuencias y la consecuencia final es la endometriosis, pero no porque hagamos algo que va a conducir a la infertilidad. Para hablar de infertilidad es un tema demasiado amplio, muy amplio. Si lo enfocamos desde el punto de vista de infertilidad y endometriosis, es meramente consecuencia de la patología. ¿Tendría algún componente genético? Exacto. Se habla de una relación genética, pero no es 100%, no está tan conocido, tan meramente certero, pero sí hay un factor predisponente. ¿Da señales la endometriosis para que una mujer diga, wow, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo saber si tengo endometriosis? Ok, esta es la parte más importante, muy buena pregunta tuya. Lamentablemente, el diagnóstico de la endometriosis se hace muy tardío. Por eso es bueno hablar de este tema, porque hay que tenerle mucho cuidado a lo que es el dolor menstrual. Uno de los casos que se presenta regularmente son si se hace una buena historial clínico y el médico debe percatarse de eso, o sea, el médico especialista ginecólogo tiene que tener mucho cuidado cuando va a estar su historial clínico y darle mucha importancia al dolor menstrual. La causa más común, la dolencia más frecuente que se encuentra en estos tipos de pacientes es una dismenorrea severa, es el dolor menstrual. Dismenorrea severa es dolor menstrual severo, el cual va a llevar a esta paciente a ausentarse de la escuela si es adolescente y va a ausentarse de sus labores. Estas pacientes visitan la emergencia, la urgencia, varias veces al año. Con ese dato importantísimo de ausencia laboral y de colegio, tiene que ponerle ojo. Mucho ojo. ¿Cómo por ejemplo nosotras, las dominicanas? O sea, ¿qué tan frecuente es esto entre la población femenina dominicana? Ok, se estima que un 20% o un poquito más debe estar ya. Toda paciente que tenga de la población dominicana puede tener endometriosis. Pero es alto. Sí, es más alto. Lo único que el diagnóstico es muy bajo. Y no se piensa en endometriosis. Doctora, hay muchas mujeres, perdona, hay muchas mujeres que desde que ven su primera menstruación, la menarquia creo que se llama. Sí, menarquia. Exacto, desde que la ven por primera vez lo hacen con dolor. O sea, estamos hablando de niñas que en ocasiones tienen 11 años y ven por primera vez la menstruación y sufren dolor. Y sufren un dolor muy fuerte y lo hacen durante toda su vida. Sin embargo, aún en visitas ginecológicas y hasta después de haber dado a luz, siguen sufriendo de estos fuertes dolores y no tienen un diagnóstico de endometriosis. Sí, correcto. Esos dolores hay que ponerle mucha atención. Ojo, madre, hijas con dolores de menstruación severos, porque hay dolores menstruales. La menstruación no debe ser dolorosa. No. Debe ser dolores leves. Eso es normal, pero un dolor severo, crónico, por meses, por años,
ya esa paciente hay que tener ojo y hay que llevarla a su evaluación ginecológica y de hacer un diagnóstico de endometriosis. El diagnóstico definitivo de endometriosis es puramente laparoscópico. Y entonces, luego de que se hace el diagnóstico, ¿qué tratamiento lleva esta paciente que tiene la endometriosis? Ok, después de un buen historial, hago mucho hincapié en el historial porque para hacer el diagnóstico de endometriosis hay que pensar en endometriosis. Una vez que se investigue, se haga una buena historial, debe orientarse bien a las madres porque van a ser pacientes jóvenes la mayoría de las veces cuando uno está hablando, mira, tú puedes tener esto. Uno le ve que dice, guay, ¿qué es esto? ¿Qué me está hablando? Y de repente tú tienes que hablarle que para hacer el diagnóstico hay que llevar la cirugía, porque hay que hacer el diagnóstico por laparoscopía, que esto consiste en mirar sus órganos por una incisión muy pequeña a nivel de umbilical y región pélvica y hacer el diagnóstico. ¿Por qué hay que hacer el diagnóstico definitivo? Porque viene un tratamiento, como aquí viene tu respuesta, que tiene efectos secundarios. Es un medicamento bloqueador cerebral. Hay varios tipos. Clínico, están los anticonceptivos con muy baja carga para controlar los dolores, pero eso es después que uno hace el diagnóstico, que va a clasificar la endometriosis si es grado 1, 2 o 3 o mínima también. Entonces, dependiendo de los grados, va a venir el tratamiento. El tratamiento puede ser médico y quirúrgico. ¿Y puede, doctora, una paciente que ya haya tenido un primer embarazo y luego el parto, desarrollar lo que es la endometriosis? Claro que sí, es una pregunta muy buena, porque ahí es donde llega cuando antes los abuelos y antes decían, mija, no te preocupes, que esos dolores menstruales tan fuertes Hasta que se te te van a quitar cuando claro. tú te cases y te embaraces. Pero claro, tiene muy lógica, mucha lógica. ¿Por qué? ¿Qué usamos los medicamentos bloqueadores cerebrales, los antagonistas de la GnRH, que bloqueamos la hormona y quitamos la menstruación? Esos medicamentos son para eso. ¿Qué hace el embarazo? Va a durar sin menstruación, pues 10 o 11 meses, y los grado 1 se embarazan. Los grados mínimos y grado 1 se embarazan sin problema. Al durar 10 meses con el embarazo, esos implantes pequeños que tenían se secan, desaparecen. Puede pasar dos cosas después de pasar el embarazo, que desaparezcan definitivamente o que vuelvan. O crezcan. O crezcan. Y peor aún, si vuelven, entonces pueden implantarse en las heridas quirúrgicas de la cesárea, en la vejiga, región anal, intestino, y hace un plastrón crónico que ya puede pasar a grado 2, a grado 3. Sí, muchas veces el diagnóstico intraquirúrgico en una cesárea. Eso quería preguntarse, aparte también de estos elementos que usted acaba de mencionar y por ejemplo de lo que es la infertilidad, ¿hay alguna otra consecuencia que la endometriosis podría dejar como secuela en las mujeres? Claro, aparte la infertilidad es la más común porque como está en la edad fértil, llegan al médico especialista de infertilidad y ahí que empieza la investigación, hacerse una serie de procedimientos y se concluye que entre esa posibilidad de un 30-80% de esa paciente infértil puede tener un problema endometriósico, pero no quiere decir que toda la paciente con infertilidad sea por esto, ¿ok? Pero como estamos tocando el tema meramente endometriosis e infertilidad, entonces sí puede tener, pero estas pacientes van a tener, es como se está catalogada como una enfermedad crónica benigna, quiere decir que esta patología difícil cubre, sino que va a pasar toda la vida esta paciente con dolores crónicos importantes. Aparte de la infertilidad, claro, va a haber lesiones como le mencioné en el útero, en los ovarios, como se llama endometrioma, también va a haber en la vejiga implantes, en las heridas quirúrgicas, en intestino, va a haber adherencia, porque el problema de la infertilidad viene porque va a haber un plastón de adherencia, donde las trompas, los ovarios, el útero va a estar pegado a los intestinos y todo lo que está en la región pélvica. Va a ser, como le llamamos, una pelvis congelada, una pelvis crónica. Wow. Lamentablemente, el diagnóstico se hace tardío en esta etapa, donde involucra estos tipos de pacientes que llegan, que a veces en el transquirúrgico aparece un quiste de ovario, se abre y cuando nos encontramos a sorpresa una pelvis toda tomada, estos pacientes no se tocan, lamentablemente, lo que hace que se hace un tratamiento de lo que le dije, de antagonista, para revertirlo, o sea, un tratamiento por 3 meses, revierte, se hace la laparoscopia y luego esa paciente se programa para una cirugía. Pero perdón, Carol, estas mujeres, por ejemplo, que ya han tenido hijos, que quizás no lo han tenido vaginalmente, sino vía cesárea, y tienen esta situación, ¿se les puede descubrir en ese momento de la cesárea o no? Sí, es un poco difícil. Si es una persona meticulosa, que cuando hace su cirugía va a mirar más allá de lo que es simplemente extraer el bebé, o sea, chequear los ovarios,
chequear las trompas. En ese momento se hace un poco difícil porque a veces sangrado, pero si hay implantes un poquito más importantes, puede haber adherencia en un lado de la trompa, no necesariamente en las dos, y podría encontrarse. Pero no tiene que depende del médico. Si el médico entra a cada procedimiento pensando que hay una endometriosis o el historial clínico de la paciente. Entonces, doctora, yo no sé, pero antes de estar embarazada, a mí me daban unos dolores tan intensos que yo no podía ni siquiera ir a trabajar. Se embarazó, entonces, ojo en el historial. La paciente tenía dolores fuertes. Cuando tú vayas a hacer tu cesárea, sé más minucioso. Claro. Evalúa, mira, a ver qué hay detrás del útero, cómo están las trompas. No te detengas simplemente a extraer el bebé, sino ir más allá. Pero básicamente el historial, no importa que esté embarazada, el historial clínico de su adolescencia, de hermanas, es lo que te va a llevar a un diagnóstico y pensar. Diariamente hay que pensar en endometriosis en la consulta. Doctora, mencionamos el tema de que, sobre todo en las adolescentes, está el tema de que las menstruaciones le llegan con dolor muy grave. Y regularmente las madres lo que dicen es, tómate un calmante, porque a mí me pasaba lo mismo cuando yo tenía tu edad. O sea, tienen un desconocimiento con el tema de la endometriosis. ¿Qué otro síntoma frecuente se da en las candidatas a poseer esta enfermedad? Ok, va a tener sangrados abundantes, dolor pélvico fuerte, intenso, puede llevar a tener náuseas, vómitos. Es una paciente con mucha característica que tiende a ir a emergencia. Esa es la pregunta más valiosa. ¿Tu dolor es tan intenso que te conlleva ir a emergencia? Sí, ¿cuántas veces al año? ¿Tú te ausentas a tu colegio? ¿Te ausentas a tus labores? Que es muy frecuente. Son pacientes que son tan afectados con un dolor crónico que recorren muchos médicos ginecólogos y no da, y dolor, le mandan a hacer estudios, le mandan a hacer eso. Y al no pensar en endometriosis, un paciente que va a se ver con muchos médicos al año, no le van a resolver el problema, no le plantean la posibilidad de una laparoscopia, por ende no va a haber un diagnóstico temprano. Y sobre todo nosotros los dominicanos, Claro. que somos naturistas y somos médicos, donde regularmente el vecino te dice que no, que usted lo que tiene que tomarse un té de tal cosa, y ya con eso tu menstruación va a estar bien y sin dolor. O sea, nosotros regularmente nos llevamos de lo que dice el otro en vez de hacernos las pruebas. Cuando una mujer está en ese proceso de la menstruación y tiene esos dolores, ¿es algo que se calma con un antiinflamatorio, con un calmante, o es un dolor que se mantiene? Ok, ahí viene también tu pregunta. Los dolores menstruales no deben ser severos. Un dolor menstrual leve puede tenerlo y por lo regular responden a los analgésicos. Los dolores de la endometriosis te van a responder a los analgésicos, pero a medida que pase los meses, los años, se van haciendo más crónicos, y ya los medicamentos no te van a hacer efecto. Y ya tú conllevas a visitar la urgencia y recorre todos los médicos y al final alguien que pensó en endometriosis le hace el diagnóstico o un hallazgo casual. Luego de que se hace ya pues la cirugía laparoscópica, se retira lo que son las adherencias y la endometriosis, ¿podrías repetir de nuevo? Mira, cuando se hace el diagnóstico laparoscópico, vamos a hacer el diagnóstico y vamos a estadificar, vamos a dar estadios, vamos a valorar si es grado mínimo, 1, 2, 3 o 4. Entonces, de ahí que va a depender ese. La laparoscopia, en los grados leves, sí se puede hacer tratamiento junto con la laparoscopia, pero si se diagnostica ya un grado avanzado, simplemente se hace el diagnóstico, esa paciente va a un tratamiento médico por 3 veces y se programa la cirugía. Eso ya va a depender también de toda la experiencia de cada quien. Hay quienes abordan de una vez, hay quienes damos tratamientos médicos primero, luego programamos cirugía. Y eso va a pasar, los controles van a ser por muchos años. Entonces son grados crónicos. Este proceso que usted acaba de mencionar, ¿es el que usted recomienda, que se haga primero el tratamiento o lleva alguna ventaja uno sobre otro? Yo creo que cada quien debe experimentar su experiencia particular, pero todo debe ser lo ideal para el paciente es la programación. Estamos hablando de un grado avanzado, donde vamos a tener que participar varios. Tanto el psicólogo por la parte emocional, porque hay una parte emocional de ausentismo, pacientes que se aíslan, que se sienten menos, que en el trabajo van hablando de hijos, tú no puedes tener hijos, la pareja por los dolores a la relación sexual se aíslan, tienen miedo, viene incluso la alta tasa de divorcio entre los tipos de pacientes. ¿Quiere decir entonces que esta enfermedad provoca
esta situación de Claro. poca apetencia sexual o es miedo No, por la miedo, situación que porque provoca puede dolor? ocurrir, pero Por el también- dolor que por el produce. dolor. Pero hay un porcentaje también que tienen endometriosis, cualquier grado, y nunca van a tener síntomas. También se puede dar un grado mínimo. Y se O sea, puede, ahí es doctora, peor. invitar Es peor todavía. a la Si es pareja asintomático. a que participen dentro de las consultas para que usted le explique cuál es la situación que tienen en el momento. Sí, porque como te dije, una vez que se hace el diagnóstico, estamos hablando ya de un grado avanzado, va a participar, es multidisciplinario, el psicólogo, donde me imagino va a tratar la pareja, urólogo, gastroenterólogo, cirujano y el departamento de infertilidad, o sea que es multidisciplinario. Son pacientes que vamos a tener que manejarlo. A medida que pasen los años, más complicaciones pueden Eso es cuando está aparecer. ya en un nivel más avanzado. Sí, a un como nivel usted explica. avanzado. Pero una existe pareja esperanza, que- porque a mí me preocupa esa parte. No. O sea, alguien que tenga ya ese diagnóstico, imagínate una joven que esté recién casada con todos sus sueños, que nunca fue diagnosticada. frustrante. Es muy frustrante. Entonces, ¿qué porcentaje de esperanza existe para que esta pareja quizás pueda ser fértil en un momento determinado? ¿Qué opciones Sí. podría tener? La esperanza va a ser dependiendo del diagnóstico. Un diagnóstico temprano, la esperanza van a ser buenas. Un diagnóstico tardío, la esperanza van a ser pobres. Pero todo depende el cuadro de cada paciente. El paciente con endometriosis grado 1 son pacientes de alta probabilidad de tener embarazo. A medida que, como les comenté, los grados ya avanzados, entonces ya tienen, la mayoría van a terminar en atención asistida, ya sea fertilización in vitro, inseminación. Pero Porque casi siempre muchas terminan en veces, fertilización doctora, in se vitro. puede dar el caso que las parejas intentan tener hijos dentro del primer año de matrimonio. Si pasa este periodo de tiempo, entonces se debe pensar en visitar a un especialista de infertilidad. Sí, antes eran 2 años, ya ese tiempo bajo, 1 año de la pareja estar juntos, no 1 año la Y pareja haciendo en ejercicio Estados casi Unidos, todos los días. aquí, No, claro. o que viven en un pueblo y se ven cada cierto tiempo. 1 año con la pareja en la casa, teniendo relaciones sexuales sin protección, se puede ya hablar de que ya hay que comenzar a investigar. Si hay un problema de infertilidad, claro. Así es. Doctora, ¿cómo podemos contactarnos directamente con usted? Ok. Ya para las consultas más personalizadas. Sí, estoy laborando en Centro Médico Real. Próximamente estaré en Corazones Unidos, en el edificio profesional. Y mi teléfono es del consultorio 537-8181 y el celular 809-309-7251. Es importante para las mujeres este tipo de temas, porque en la televisión, en las redes sociales, se hablan de los mismos temas, sobre todo las ginecólogas, siempre escuchamos los mismos temas, pero cuando hablamos de endometriosis, por ejemplo, hay mucha gente que desconoce totalmente este término y no sabe ni siquiera de qué le están hablando. Sí, por eso me interesó tanto traer este tema hoy. Claro. También pueden buscar información en Instagram, en Facebook, en DRA M Sosa, y hay temas muchos de endometriosis. Y es De importante verdad que sí que hay que también, hablar. Claro, es importante que cuando ya ustedes pues sientan como pacientes que tienen algunos de los síntomas que usted ha explicado, que se acerquen a buscar un diagnóstico, sobre todo las madres cuando sus niñas ven la menstruación por primera vez, que se les presenta estos dolores crónicos, puedan buscarle ayuda a tiempo. Claro, y exhorto que las madres, o sea, todas jóvenes, niñas, que ya llega a su primera menstruación, tiene que tener su primera visita al Claro. al ginecólogo. No tiene que esperar la edad de que estar embarazada o que tenga O que, un problema. o que esté Tengo- teniendo relaciones, porque muchas veces dicen, Exactamente. no, es que, pero mi hija es señorita, yo no la puedo llevar. Exactamente. La visita al ginecólogo Claro. es la visita que debe desde temprana edad comenzar. ¿Por qué? Porque a temprana edad de visita, un buen historial, ya tú estás conociendo a esta paciente desde joven y tú vas a hacer el diagnóstico. Por supuesto que sí. Y el diagnóstico temprano es lo que va a hacer que estas pacientes puedan tener sus hijos, o sea, y orientarle que tiene que comenzar temprano. Lamentablemente tienen que, si hace un diagnóstico de endometriosis temprano, en edad temprana, hay que pensar en su fertilidad. Para no llegar al grado 2, grado 3. Y dejar de automedicarse también. Claro. y Porque de las somos vecinas. expertos automedicándonos, de que preguntamos a alguien o en la misma farmacia ¿Qué llamamos. tomaste? ¿Qué tú tomas para Qué tu- bueno para tal cosa. Claro. Ah, pues mándalo. Sí. Y nos comenzamos a medicar sin saber las Sí, posibles exactamente. consecuencias de esto, claro.
Bueno, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue muy importante toda esta información que usted nos ha traído en el día de hoy. Chicas, tenemos que despedir. No. Tan rápido. Bueno, pero despedimos Así es. con una buena invitada. Por supuesto que sí, con muchísima alegría, como siempre, invitándoles a todos ustedes a que nos sintonicen mañana cuando regresaremos a partir de las 11 y Wow. continúan disfrutando de nuestra programación.